Hola a todos. Bueno, ha sido un foro muy interesante, el foro del Bildungsroman, o esas reflexiones que están allí. Y, y bueno, vamos a intentar responder algunos de los comentarios que se dieron allí en esa conversación, en ese diálogo, intercambio que tuvo momentos además muy interesantes. Siempre hubo contribuciones valiosas. Y bueno, este por supuesto que no es una respuesta definitiva, es solo parcial. En este caso, además, somos dos personas las que también los acompañamos aquí y dialogamos y no tenemos necesariamente posturas exactamente iguales. Entonces eso crea que el diálogo tenga aún más espejos, ¿no? Pero bueno, quisiera comenzar con un chiste. Y este chiste, bueno, me perdonan, es un poco contrario a esto, pero eh, trata justamente, está en inglés, ¿no? Cuando dice my hobby, y dice sentarme con estudiantes de posgrado y descubrir cuánto tiempo les toma darse cuenta de que yo no soy un experto en su campo. Entonces el primer cuadro se refiere a ingeniería y ponen allí justamente eh, los estudiantes se dan cuenta en 48 segundos, hablan de disipación del calor, termodinámica, y él la pregunta que le hace es, ¿has probado con logaritmos? Que es por supuesto una tontería. O en lingüística, que se dan cuenta en 63 segundos, cuando él, por ejemplo, habla del Klingon, ¿no? O en sociología, en 4 minutos, es decir, que cada una de estas ciencias eh, es un poco más confusa porque se identifica al farsante mucho tiempo después, ¿no? Eh, y aquí bueno, poner un ejemplo en donde dice, bueno, sí, mi último trabajo es una catalogación o ranking de la gente desde la mejor a la peor, ¿no? Que por supuesto en el campo de la sociología es un disparate enorme. Pero fíjense lo que pasa cuando llegan a la crítica literaria, ¿no? Aparece este personaje, este farsante, diciendo, tú ves, la deconstrucción es inextricable, no solo del texto, sino también del ser. Y uno de los temas controversiales acerca de la crítica literaria y que de alguna manera a mí me parece apasionante es que justamente esta contaminación de términos de otras áreas, esta imposibilidad de reducir las cosas a veces a conceptos sencillos en donde siempre hay cosas que se quedan afuera, crea conversaciones interminables, en donde nunca hay puntos definitivos y en donde, por supuesto, posturas farsantes, como en el caso del protagonista de este chiste, son muy posibles. Pero eso no significa que no sean enriquecedoras. Entonces, bueno, con esta advertencia, que es un chiste también, vamos a animar esta conversación que siempre será interminable. Y el primer asunto que tenemos que ver es que no es lo mismo novela que cuento. El tema de la extensión implica cambios muy, muy importantes, ¿no? Piensen que justamente Bildungsroman se refiere a roman, de novela, no a historia corta. Eh, y estas diferencias, bueno, pueden hacer que sea similar, como dice el primer símbolo tomado de la matemática, aquí se ve parte de lo que tenemos el chiste, o muy parecido a, pero incluso podríamos colocar el símbolo de diferente de. En la novela la novela implica un espacio de transformación de los personajes, eh, particularmente la novela moderna, ¿no? Lo vemos más a partir del Quijote. En el caso del Tom Jones, que es justamente una novela de aprendizaje, una novela de formación, un Bildungsroman, tenemos justamente esto, la transformación del personaje. Y en el cuento esto no necesariamente sucede. El cuento funciona de otra manera. A veces no hay el espacio para esa transformación de los personajes. Eso no significa que el cuento pueda decir menos, ¿no? El cuento puede ser explosivo y tener una cantidad de significados y cambiar en su forma constantemente, pero no tiene ese proceso
de dar cuenta de una transformación como usualmente lo tiene la novela. Las buenas novelas, ¿ah? Porque hay malas novelas en donde no hay transformación de los personajes y novelas planas, en donde los personajes son planos, etcétera. Y esto crea otra situación. Eh, aquí, por cierto. Y bueno, aquí quería referirme a que algunos de ustedes hicieron trampa, por supuesto, comenzaron a incluir además Harry Potter, fueron por supuesto a Huckleberry Finn, que es una novela. Algunos de los textos que están incluidos aquí, pues obviamente que tienen esa ventaja, y hay cuentos que no, y tomar algo que se relaciona con un género más extenso y tratar de aplicarlo a algo más corto, puede ser enriquecedor para la discusión, pero por supuesto que no es siempre preciso. Y aquí no buscamos siempre la precisión, sino estimular la reflexión en este caso, ¿no? Y otro de los términos aquí importantes tiene que ver justamente con esa primera parte. Eh, Bildung o Bildungs, la educación, el aprendizaje, es formación, es construcción, eh, y no es necesariamente, aunque puede ser parecido, a esa condición restaurativa de la que les habló, además, en ese fantástico video, María Cecilia, ¿no? Con bastante frecuencia en las historias de la literatura infantil, pues hay una carencia, algo falla y se restaura al final de la historia de alguna manera, ¿no? Pero no siempre la formación y la restauración son lo mismo. Pueden coincidir, con frecuencia coinciden. Pero la novela de formación tiene unas características peculiares. Entonces, bueno, hacer esas salvedades en este segundo asunto tiene que ver con eso. Y para eso vayamos a algunos de los textos problemáticos. El primer texto que ustedes tocaron en el foro, y a ver si, que me parece exacto que fue Camila, fue Willy el Tímido, y es fantástico haber comenzado con esto. Muchos de ustedes lo incluyeron en sus reflexiones, porque es un texto que justamente parte de este personaje, que además ahora tengo la duda de si fue Luis o Rafael, que acotaron el tema de que en inglés no es exactamente tímido, sino wimpy o Wimp, será Wimp. Y esto, sobre todo para la frase final, para la coda final. Y eso es interesante también, ¿no? Es una reflexión muy interesante. Willy no se atreve a enfrentarse, es tímido, es de alguna manera cobarde, ¿no? Como sería Wimp, también débil. Y en este caso, a lo largo de la historia, Willy, pues haciendo ejercicio y de una manera irónica también, como lo coloca Anthony Brown, él va logrando un crecimiento. Sin embargo, ¿qué sucede al final? Al final, bueno, tenemos este póster, ¿no? Que el póster nos habla también de lo inamovible, de lo que está allí fijado, de lo que queda allí. O sea, eso está allí fijo, el póster, ¿no? Y termina justamente con Willy, que ha crecido a lo largo de la historia, que se ha enfrentado a sus miedos y choca con el póster. Y allí vemos que se revela la naturaleza de Willy cuando él le pide disculpas al póster y diciendo, ay, perdón, ¿no? Entonces, viene la duda. Hay un proceso de formación, hay una verdadera restauración, Willy ha cambiado, Willy se ha transformado, y a mí esto me gusta mucho porque habla además del poder de Brown para contar una historia con toda su complejidad en una cosa tan sencilla como esta. Porque el Willy sí se ha transformado, pero Willy no deja de ser Willy. Y esto es importante. La transformación no implica justamente tampoco un cambio esencial. Puede significar un cambio de actitud que no siempre se manifiesta, pero es la manera de resolver problemas. Eso no significa que Willy vaya a dejar de ser Willy. Pero esa es una visión eh, pues compleja, interesante, es una elaboración muy interesante el que Brown haya dejado para el final esta reflexión en donde ese espíritu a veces un poco apocado también va a resurgir porque es parte del propio personaje, ¿no? Entonces, bueno, este es en este caso, por supuesto, mi postura personal, hay otras posturas, otros tendrán
otra visión de esto y dirán, no, no hay un verdadero cambio en el personaje, porque fíjense cómo vuelve al principio, vuelve a ser lo que era. Eh, pero esto hablaría también de la transformación de una manera distinta, en que no necesariamente cambiamos lo que somos, sino también la manera en la que eh, afrontamos los problemas o resolvemos los problemas. Y eso puede ser algo muy valioso, ¿no? Otro de los textos problemáticos y que apareció también muy pronto en la discusión fue el texto de El Topo, ¿no? El Topo que quería saber quién le había hecho aquello en su cabeza. Surgió muy pronto, a la vez que Frederick, que es otro de los textos que apareció muy pronto. Y aquí también tenemos un conflicto para aproximarnos a estos conceptos o a estos marcos conceptuales. Eh, Porque en realidad lo que busca el Topo es venganza. Es como Némesis, la diosa de la justicia redistributiva, en donde si algo sucede, pues hay una venganza que debe ser ejecutada para restituir el orden. Y ese es el objetivo del Topo a lo largo del texto, en donde él debe identificar quién es el culpable y en donde él ejecuta su venganza. Una venganza que puede ser nimia, se ve ridícula, y a lo largo del tiempo todo este proceso de la venganza es eh, ironizado, de alguna manera se pone en tela de duda, se relativiza esta importancia de la justicia. Entonces, por supuesto que el proceso que tiene el personaje principal, en este caso el Topo, y el lector es radicalmente distinto. Y es el juego irónico que plantean los autores aquí. Y eso es algo también muy interesante. Fíjense que son dos textos muy sencillos de literatura infantil que ya de alguna manera nos plantean un problema acerca del abordaje, ¿no? de lo que podríamos llamar restauración o incluso el proceso de formación. Y esto llevó a muchos de ustedes a un debate interesante, que no tiene que ver realmente con el tema de la definición de Bildungsroman, del que además trajeron un texto muy interesante aquí al debate, llamaron el texto de Miguel, que de Diego, perdón, que hace una reflexión más histórica y varios de ustedes tomaron sobre el origen alemán o francés o inglés, en el caso de Fielding, de la novela de formación, que es algo pues muy interesante dentro de la discusión de esa categoría, ¿no? Y sin embargo nosotros lo estamos tomando en este diálogo, en esta manera de romper el hielo de una manera bastante más amplia, ¿no? En el caso de la literatura infantil y juvenil, pues tenemos algunos conflictos con algunas formas, como por ejemplo con la fábula. La fábula no siempre los personajes pueden ser muy planos, no se transforman, no necesariamente reflexionan, la moraleja está para el lector y no para el protagonista en muchos casos. Entonces, ustedes se preguntaban, bueno, ¿será que este proceso de formativo, de aprendizaje, esta construcción que se da en el relato debe ser en función del lector? Y bueno, por supuesto, por ejemplo, en el Bildungsroman hay algo muy importante, que es que generalmente se crea un proceso de empatía y de identificación con el personaje y entonces todo ese proceso, toda esa elaboración del personaje a lo largo de sus años de crecimiento, el lector también la puede sentir. Eh, También hay que decir que, por supuesto, el proceso de lectura es muy distinto si quien lee la novela es un adolescente o quien lee la novela es un adulto o una persona mayor, por decirlo de alguna manera, por supuesto que el punto de vista cambia radicalmente el efecto del texto. Y esto, entonces, bueno, el lector o el protagonista, bueno, eh, nos basamos fundamentalmente en el protagonista. Ahora, definir protagonista o definir la transformación a veces también puede ser problemático. Ya vimos el caso de la fábula con los personajes planos, personajes que mueren para crear una moraleja y en realidad la moraleja está destinada al lector. Bueno, sí, eso es problemático y obviamente que no nos llevaría al plano del Bildungsroman, pero sí a ese plano educativo, ¿no? Y
la moraleja de la formación desde el punto de vista del lector, pero ese es, como les decía, otra discusión.